Bom, bueno, vamos a mostrar que, vamos a determinar, perdón, una base de E. Mostrar que subespacio, bueno, ustedes consiguen porque ya hicimos varios ejercicios de ese tipo. En este caso necesitamos en R3 una sola ecuación, es un plano, ¿no es cierto? Un plano que pasa por el origen y va a ser subespacio vectorial de R3 y ustedes saben cómo deben demostrar eso. Entonces la idea es, tomamos un vector x, y, z en E, y él está en E si solamente si x más 2y menos 3z es 0. Este es el sistema que debemos, para el cual debemos utilizar el método de pivot de Gauss, ¿no es cierto? Pero ya está hecho, ¿no? Ya que es solo una ecuación, entonces podemos escribir que x es menos 2y más 3z. Eso quiere decir que conseguimos una variable en función de dos otras, ¿cierto? El pivot es la variable dependiente y las otras son las variables independientes. O sea, damos cualquier valor a y y a z y encontramos valores para x. Entonces, cualquier vector x, y, z se escribe como menos 2y más 3z y z, o sea, y veces menos 2, 1, 0 más z veces 3, 0, 1. Entonces el espacio vectorial E está generado por estos dos vectores. 3, 0, 1. ¿Cierto? Veamos si son linealmente independientes. Entonces tomamos alfa y beta números reales y verificamos si alfa veces este vector más beta veces este otro vector da 0 para qué valores de alfa y beta. Entonces nosotros vamos a conseguir menos 2 alfa más 3 beta en la primera coordenada, alfa y después beta, que tiene que ser igual a 0, 0, 0. Obviamente eso implica que alfa y beta son 0, por lo tanto los vectores son linealmente independientes, ¿cierto? O sea, menos 2, 1, 0 y 3, 0, 1 son LI. Y si son linealmente independientes y generan E, entonces es base de E, que era la primera pregunta. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿tenemos que la suma directa es R3? ¿Sí o no? Existen varias formas de hacer eso. ¿Sí? Una forma es decir, primero, si E más F, ¿será que da R3? ¿No? Obviamente que si F es el espacio vectorial generado por 1, 2, menos 3, entonces E más F es el espacio vectorial generado por los que generan E más los que generan F. Menos 2, 1, 0, 3, 0, 1 y 1, 2, menos 3. ¿Cierto? Si E más F da todo R3, entonces tenemos que ver si la intersección es 0. ¿Cierto? Pero bueno, recuerden también que tenemos esta fórmula. Dimensión de E más F es igual a dimensión de E más dimensión de F menos dimensión de la intersección de E y F. La dimensión de E es 2 porque tenemos dos elementos en su base. La dimensión de F es 1 porque está generado solo por un vector que es no nulo. Entonces es base de F, ¿cierto? Y tenemos entonces aquí 3 menos este valor igual a este valor. Si E más F resulta ser R3, entonces vamos a tener 3 igual a 3 menos alguna cosa, entonces esto va a ser 0. O sea, la dimensión aquí es 0 y la intersección sería 0. O sea, el vector nulo únicamente, lo que implicaría que la suma es directa. ¿Cierto? Si la intersección de E y F es solamente el elemento 0, entonces teníamos este valor que está aquí igual a 3 menos 0, que sería la intersección, y conseguiríamos entonces que este valor sería 3. O sea,
E más F es igual a de dimensión 3. Y si E más F es de dimensión 3 contenido en R3, necesariamente son iguales. Entonces tendríamos que E más F es igual a R3. Y por lo tanto la suma es directa. ¿Cierto? O sea, si probamos esto o si probamos esto, llegamos al mismo resultado. No, la cosa es, tenemos que probar alguna cosa, ¿no? Entonces, una forma de hacer es, ya que, ¿qué es E más F? ¿No? Si estos tres vectores son linealmente independientes, la dimensión de E más F va a ser 3 y por lo tanto E más F es igual a R3. Entonces, una forma de probar lo que queremos es probar que estos vectores son linealmente independientes. Otra forma sería buscar la intersección y entonces tomar un elemento que está en E, que se escriba como múltiplo de F y verificar si está en la intersección. Tal vez sea eso lo más simple, ¿no? Porque E, recuerden cómo se escribe E, x más 2y menos 3z, x más 2y menos 3z. Lo voy a escribir aquí al lado. Un vector x, y, z está en la intersección si solamente si x más 2y menos 3z es igual a 0 y si el vector x, y, z está en F, que es el espacio vectorial generado por... ¿Dónde está F? 1, 2, menos 3, ahí arriba. ¿Correcto? O sea, x, y, z es múltiplo, es un alfa veces 1, 2 y menos 3. Por lo tanto, podemos escribir x como alfa, y como 2 alfa y z como menos 3 alfa. Y al mismo tiempo tenemos que alfa y además, ¿no? X más 2y más 2 veces 2 alfa menos 3 veces z es menos 3 alfa, tendría que ser 0. Aquí conseguimos 4 alfa más 9 alfa más 1 alfa, 14 alfa igual a 0 y por lo tanto alfa igual a 0, o sea el vector x, y, z es el vector 0, 0, 0, ¿no? De aquí. Aquí la verdad, aquí en el relieve es igual, ¿no? Entonces, un vector pertenece a la intersección si solamente si esto vale 0 y es múltiplo de 1, 2, menos 3, ¿no es cierto? Está en A y está en F. Y por lo tanto, de esta forma conseguimos probar que ese vector es el vector nulo, lo que quiere decir que intersección F es solamente el elemento 0, lo que significa que la dimensión de intersección es 0, lo que significa por aquí la fórmula de dimensiones que la dimensión de E más F es 3, y como nosotros tenemos que E más F está contenido en R3 y dimensión de R3 es 3, claro, entonces E más F es R3. Como la intersección es 0, entonces la suma es directa, que era lo que queríamos demostrar.